Muy buen día, compañeros y maestra. El día de hoy, el equipo número 3, conformado por mis compañeras Carol Ávila Rodríguez, Alejandra Cantún Pech y por su servidora Regina Quivargues, tendremos la dicha de hablar acerca de la nefrolitiasis y la obstrucción de vías urinarias, que son dos patologías de suma importancia en lo que se refiere al sistema urinario. El riñón es uno de los órganos con más diferenciación en el organismo. Ya vimos que a nivel fisiológico es demasiado complejo, tiene diversas funciones, tanto endocrinas, que regulación de la presión arterial, de hemodinámica, transportes de solutos, de agua, equilibrio ácido-base, eliminación de metabolitos como los del cuerpo, de fármacos. O sea, ya vimos diferentes funciones que tiene el riñón. Los temas que vamos a marcar a lo largo de esta presentación, como vimos en la introducción, es la nefrolitiasis, que en su porcentaje se da más en países industrializados, porque vamos a ver que entre las causas está mucho el hecho de la comida, que el ejercicio hereditario, genética, etcétera. Entonces suele darse más en países industrializados. Cabe destacar que en Asia, por ejemplo, aunque su porcentaje es menor, porque tienen ciertas costumbres, se podría decir, diferentes, sigue siendo uno de los países industrializados que tiene incidencia, como Estados Unidos u otros países, etcétera. Y de la obstrucción de flujo urinario, obstrucción urinaria, que pues vamos a ver que tiene una estasis consecuente. ¿Qué es una estasis? Es una obstrucción, es un bloqueo, una detención en el flujo que se va a dar, causando un aumento en la presión de vías urinarias, que va a afectar ya sea los conductos renales, los conductos urinarios, como quieran llamarle, su funcionalidad, la secreción, etcétera, lo que puede ser causa de una nefropatía aguda y crónica. Por eso aquí se les pone que la litiasis renal es considerada una de las causas de obstrucción renal, o la obstrucción renal es una de las complicaciones por la litiasis renal. Son patologías que están íntimamente relacionadas. Las patologías tienen hasta cierto punto un ligue tanto en el tratamiento como en el diagnóstico. Van a ver que cuando se explique la fisiopatología puede entenderse mejor por qué decimos que la litiasis es una causa y la obstrucción una complicación. Y durante todo el trabajo les vamos a hablar tanto de la fisiopatología como de factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y los cuidados que nosotros como enfermeros debemos brindar. Empezaremos con la nefrolitiasis, también conocida como urolitiasis o enfermedad por cálculos renales. Esta se define como la presencia de cálculos en alguna zona del sistema urinario. Puede ser en el riñón, en algún uréter, en la vejiga o en la uretra. Esto va a ser consecuencia de una o varias alteraciones en la composición urinaria, las cuales van a favorecer la cristalización de la orina. Aunque la nefrolitiasis rara vez es letal, los pacientes que tienen cólico renal lo reportan como el peor dolor que han experimentado a lo largo de su vida. Empezaremos con la epidemiología de la enfermedad para conocer algunos de los datos más relevantes acerca de esta patología. Para empezar, tenemos que a nivel mundial los datos sugieren un incremento en la prevalencia de nefrolitiasis, que podría deberse a la occidentalización de los hábitos del estilo de vida, como pueden ser los cambios dietéticos y el incremento del índice de masa corporal. Y bueno, tenemos que el National Health and Nutrition Examination Survey del periodo 2007 a 2010 indica que hasta el 19% de los varones y el 9% de las mujeres van a desarrollar al menos un cálculo renal a lo largo de su vida. De igual manera, tenemos que la prevalencia de la litiasis renal es casi 50% más baja en individuos de raza negra que en los caucásicos. Ahora, a nivel estatal, entre los años 2014 a 2016 se registraron un total de 1.078 hospitalizaciones por urolitiasis con diagnóstico de primera vez. De estos, 324 hospitalizaciones fueron en el 2014, 345 en el 2015 y las restantes 409 fueron en el 2016. De las hospitalizaciones registradas,
predominó el sexo masculino con un 52.8% sobre el femenino con un 47.2%. Siguiendo con la parte epidemiológica, tenemos que existen varios tipos de cálculos renales. Los más comunes son los cálculos de oxalato de calcio, con casi el 75% de prevalencia, seguidos de los de fosfato de calcio con alrededor del 15%, pero también tenemos cálculos de ácido úrico, con un porcentaje más bajo, que es del 8%. Los de estrubita abarcan solamente el 1%. Estos se encuentran principalmente en hombres o mujeres que tienen infecciones urinarias recurrentes. Los últimos, pero no menos importantes, son los de cisteína, que tienen un porcentaje menor al 1%. Cabe mencionar que estos son solamente algunos de los tipos más comunes o prevalentes, ya que muchos cálculos son una mezcla de tipo de cristales. Por ejemplo, hay de la mezcla de oxalato de calcio y fosfato de calcio. Y también contienen proteína en la matriz de los cálculos. Muy rara vez los cálculos van a estar compuestos de fármaco, pero también podría darse que algún fármaco, como podría ser el aciclovir o el indinavir, causen pues la formación de un cálculo. Ahora pasaremos pues a una de las partes más importantes, que es la fisiopatología. En la patogenia de la litiasis urinaria intervienen diversos factores. En ocasiones pueden estar aislados o en otras pueden aparecer de forma conjunta. Estos van a desembocar en la formación del cálculo. Los factores se van a dividir en físico-químicos, inhibidores de la precipitación cristalina, promotores de la precipitación cristalina y anatómicos de la vía excretora urinaria. Empezaremos con los factores físico-químicos. Aquí vamos a tener que la orina, como bien sabemos, es una solución salina que en función de la concentración de las sustancias que se van a eliminar por ella, se va a clasificar en infrasaturada, metastable o sobresaturada, según la solubilidad de la sustancia en cuestión o del pH y de la fuerza iónica del medio. Cuando existe un equilibrio entre las fases sólida y líquida de la sustancia considerada, se dice que la solución ha alcanzado la concentración de saturación. Una orina está infrasaturada cuando la concentración de una sustancia no supera el límite de saturación o el producto de solubilidad. La orina está sobresaturada cuando se supera la concentración de saturación o el producto de solubilidad. Este último estado va a presentar dos zonas delimitadas por el producto de formación, la zona de saturación metastable y la de sobresaturación inestable. Para proceder a explicar esta subclasificación hay que conocer dos conceptos importantes, la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. Bueno, realmente la nucleación va a ser esta primera etapa o este primer paso en la formación de una masa cristalina y va a consistir en pues la formación de amontonamientos de iones en forma de núcleos. Algunos de estos van a crecer y aumentar de volumen, pero algunos otros se van a desmoronar. Cuando un núcleo alcanza un tamaño crítico, va a aumentar su volumen en un sistema sobresaturado y se va a hacer más insoluble. Con el tiempo alcanza una dimensión macroscópica tras la combinación de otras fases como la de crecimiento cristalino y agregación cristalina, que se verán más adelante. Bueno, la nucleación cristalina puede ser fundamentalmente de dos tipos, homogénea o heterogénea. En la homogénea, el núcleo va a estar formado por la unión de especies que van a constituir los futuros cristales y por lo tanto la composición del núcleo y del cristal es la misma. Esta es espontánea, por lo que requiere un mayor grado de saturación, como podemos ver en la imagen inferior. Mientras mayor sea la sobresaturación, menor será el índice de solubilidad del cristal que se va a estar creando. De igual manera, en la orina pueden formarse núcleos de cristales en superficies existentes.
como membranas o desechos celulares u otros cristales. Esto pasa mediante la nucleación heterogénea. Ahora vamos a pasar como tal a los tipos de orina. En la orina infrasaturada es imposible la formación de cálculos e incluso los cálculos que se están empezando a formar o los cristales que hay se pueden disolver. En la orina metastable, en la que no se produce una precipitación espontánea, sí se produce la precipitación condicionada por un agente nucleante, es decir, que es una nucleación heterogénea, lo que significa que una fase cristalina ya presente puede estar formada previamente por nucleación homogénea o por materia orgánica como alguna uroproteína. Esta puede inducir la precipitación de otra sustancia en estado de sobresaturación baja. Cuando mencionamos precipitación, nos referimos a un proceso que se va a caracterizar por la rápida formación de un sólido a partir de una solución sobresaturada que nos va a dar como resultado la creación de un cristal. Bueno, continuando con esto, como la orina suele estar sobresaturada con respecto a varios solutos y presentar compuestos proteicos, se considera que un gran número de los procesos litiásicos van a ser iniciados por la nucleación heterogénea. Cuando el estado de sobresaturación está elevado, superando el producto de formación, la orina está inestable y se produce precipitación espontánea y rápida. Es lo que sucede en las alteraciones metabólicas graves como la oxalosis y la cistinuria, en las que va a haber un aumento excesivo de oxalato cálcico y la cistina, pues respectivamente. Entonces, como va a haber un incremento muy mayor, pues va a ser más fácil que se dé la creación de un cristal o de en sí un cálculo que en este caso podría ser de oxalato de calcio. Ahora pasamos a los 3 factores restantes. Empezaremos con los inhibidores de la precipitación cristalina. Estos pueden ser sustancias orgánicas como mucoproteínas, la proteína de Tamm-Horsfall o glucosaminoglicanos. Pero también pueden ser inorgánicas, como el citrato, el magnesio o los pirofosfatos. Su mecanismo de acción lo realizan de 2 maneras. Por un lado, disminuyendo la sobresaturación, inhibiendo así la precipitación y el crecimiento o agregación cristalinos, y por otro, bloqueando la superficie de los cristales en los lugares de crecimiento. En los individuos litiásicos, estas sustancias podrían presentar una concentración urinaria disminuida, lo que va a favorecer la precipitación y la agregación cristalinas. Ahora tenemos al tercer factor que se ve involucrado en la creación de un cálculo, que son los promotores de la precipitación cristalina. Estas son sustancias sólidas que favorecen la nucleación heterogénea. Además de los promotores cristalinos originados por nucleación espontánea, fundamentalmente fosfato cálcico y urato monosódico, se han postulado matrices proteicas, restos celulares y cuerpos extraños. Ahora, el cuarto factor y el último son las alteraciones anatómicas de la vía excretora urinaria. Se incluyen en este apartado las alteraciones anatómicas congénitas o adquiridas que tienen como denominador común la estasis urinaria y la infección, rompiendo la estabilidad de solución urinaria al sobrepasar el límite de formación de esta, favoreciendo la precipitación, crecimiento y agregación cristalino. Dentro de las alteraciones se puede incluir el divertículo calicial, la hidronefrosis, la megacaliosis, el megauréter, el ureterocele y otras. Bueno, ya conociendo los factores que se ven involucrados en la fisiopatología de la creación de un cálculo, vamos a pasar como tal a lo que es la litogénesis, que pues es en sí la formación del cálculo.
Entonces, la primera etapa en la formación del cálculo es la nucleación, en la que se va a producir la precipitación de cristales, formándose la primera partícula con capacidad de posterior crecimiento, que será espontánea en orinas sobresaturadas como resultado de la situación físico-química, es decir, será una nucleación homogénea, o condicionada por la presencia de un agente nucleante cristalino u orgánico en orinas en su saturación metaestable, es decir, que será una nucleación heterogénea, que ya vimos anteriormente. En el caso de esta última, puede originarse a través de dos mecanismos: por interacción química del agente nucleante con la sal precipitada o por epitaxia. En el caso del primero, la reacción de la sal precipitante con el agente nucleante, que puede ser cristalino u orgánico, tiene un punto de contacto a través del cual se realiza la reacción, pudiendo ocurrir por uniones covalentes o a través de puentes de hidrógeno. En el caso de la epitaxia, que es el segundo mecanismo, el agente nucleante va a ser un elemento cristalino tal que una parte de su red estructural coincide con la de la sal que va a precipitar, como ocurre, por ejemplo, entre el oxalato cálcico y el ácido úrico. Si esta primera partícula con capacidad de crecimiento no es eliminada del aparato urinario, continúa el proceso de litogénesis. ¿Qué quiere decir? Que en la parte de la nucleación puede ser que se elimine ese cristal como aparece en el diagrama y pues no va a pasar a mayores, ¿no? Se elimina el cristal y todo sigue normal. O puede que continúe con el proceso de litogénesis y pase a la segunda etapa. En esta segunda etapa se produce el aumento de las partículas formadas por el crecimiento de los cristales o por agregación de estos entre sí, siempre que se mantenga, claro, un estado de sobresaturación. Cabe mencionar que estas dos primeras etapas se producen en el interior de los segmentos distales de la nefrona. La última etapa, que realmente no aparece en pantalla, es la retención del microcálculo, que puede ser en algún lugar de la vía excretora urinaria, como en el extremo de la papila renal, en un receso calicial o en alguna cavidad anómala que evita su expulsión y facilita su crecimiento. Esta parte es muy importante, ya que creo que varios tenemos la noción de que uno de los principales síntomas en la enfermedad de la litiasis renal es el dolor renal. Además, esta parte de la retención puede llevar a varias complicaciones. Entre una de las que vamos a mencionar va a ser la de la obstrucción de vías urinarias, que es una enfermedad que vamos a tratar más adelante. Cabe recalcar, para cerrar ya con esta parte de la fisiopatología, que sobre la base de los factores litógenos descritos anteriormente, se han ideado diversas teorías para explicar lo que es la aparición del cálculo urinario, como la sobresaturación, la cristalización, el déficit de inhibidores de la cristalización. Y evaluando globalmente el proceso de litogénesis, se ha aceptado que una teoría individualizada no explica por sí sola este fenómeno, sino que este debe de tener una combinación de teorías, una combinación de todos los factores que se han mencionado anteriormente, de los inhibidores, de los factores físico-químicos, entre otros. Pero el fenómeno central se sabe que corresponde al proceso de sobresaturación-cristalización. Y claro, va a estar influido por la presencia de inhibidores de la cristalización y por el fenómeno de epitaxia y de los actores anatómicos que se han mencionado con anterioridad. Ahora pasamos con los factores de riesgo. Los factores de riesgo de la nefrolitiasis se van a dividir en tres: dietéticos, no dietéticos y urinarios. En la parte de los nutrientes se ha visto que hay algunos que se ven implicados en la formación de cálculos.
Por ejemplo, el mayor consumo de proteínas de origen animal puede ocasionar un incremento en la excreción de calcio y ácido úrico, y también una disminución de la excreción de citrato en orina, que son factores que van a incrementar el riesgo de la formación de cálculos. De igual manera, el alto contenido de sodio y de sacarosa incrementa la excreción de calcio, independientemente del consumo de dicho mineral como tal. En cuanto a las bebidas y los líquidos, se ha demostrado que el riesgo de formación de cálculos se incrementa conforme disminuye el volumen urinario. Y pues sabemos que el consumo de líquidos es el principal determinante del volumen urinario. Entonces se ha demostrado la importancia del consumo de líquidos en la prevención de la formación de cálculos renales. Y vamos a tener también que el consumo de bebidas carbonatadas, endulzadas con azúcar, puede incrementar el riesgo, ¿no? El consumo de todas estas bebidas embotelladas va a hacer que nuestro riesgo de contraer o de formar cálculos renales aumente. En los factores de riesgo no dietéticos tenemos que la edad, el grupo étnico y el tamaño corporal son factores de riesgo importantes para la nefrolitasis, ya que, como se mencionó en la epidemiología, la incidencia de esta enfermedad es más elevada en varones caucásicos, generalmente de edad madura, aunque también pueden formarse en lactantes y en individuos de edad avanzada. Igualmente existe pues una variabilidad geográfica, ¿no? Hay datos que refieren que en el sudeste de Estados Unidos hay una mayor prevalencia de esta enfermedad. Y pues también el aumento del peso incrementa el riesgo de formación de cálculos, en parte por el incremento en lo que es la prevalencia de la obesidad. También tenemos que las influencias ambientales y ocupacionales, pueden ocasionar una disminución del volumen urinario. Por ejemplo, una persona que trabaja en ambientes cálidos, pues obviamente puede que tenga una disminución en el volumen urinario, y como hemos mencionado con anterioridad, pues esta disminución aumenta el riesgo de la formación de cálculos. También otra parte muy importante es el carecer de acceso al consumo de agua o al baño, pues como se mencionó en la parte de los factores dietéticos, es importante el consumo de agua. Pasando a los factores de riesgo urinario, vamos a empezar con lo que es el volumen urinario. Los bajos volúmenes urinarios, como se ha repetido en diversas ocasiones, van a incrementar las concentraciones de factores litógenos, como pueden ser el calcio. Esto es algo realmente pues bastante común, pero es un factor que puede ser modificado incrementando el consumo de líquidos y pues aumentar el volumen urinario. Todo esto para reducir el riesgo de la recurrencia de cálculos. Tenemos también que el incremento en la excreción de calcio va a aumentar la posibilidad de la formación de cálculos, más que nada de oxalato de calcio y de fosfato de calcio. Asimismo, el aumento de oxalato en la orina incrementa la posibilidad de formación de cálculos de oxalato de calcio. En cuanto al citrato urinario, este es un inhibidor natural de los cálculos con calcio, así que su disminución en la excreción de la orina va a incrementar el riesgo de formación de cálculos. Igual el ácido úrico. El aumento de las concentraciones urinarias de ácido úrico es un factor de riesgo para la formación de cálculos de ácido úrico. Y pues generalmente este exceso se encuentra en individuos que tienen un consumo excesivo de purinas o por alguna enfermedad genética.
Por último, vamos a tener el pH urinario. Este influye en la solubilidad de algunos tipos de cristales. Por ejemplo, los cálculos de ácido úrico se forman solo cuando el pH urinario se encuentra en una cifra igual o menor a 5.5, mientras que los de fosfato de calcio tienen mayor probabilidad de formarse con un pH urinario igual o mayor a 6.5. En el caso de los cálculos de oxalato de calcio, estos no se ven influidos por el pH urinario, pero pues los demás sí. Va a haber un cuarto factor de riesgo, pero este va a estar asociado a la genética. El riesgo de nefrolitiasis se duplica en individuos con antecedentes familiares de formación de cálculos. Esta asociación probablemente se debe a una combinación de predisposición genética y exposiciones ambientales similares. Varios trastornos monógenos causan nefrolitiasis. Los dos más comunes y mejor identificados que ocasionan la formación de cálculos incluyen la hiperoxaluria primaria y la cistinuria. La hiperoxaluria primaria es un trastorno autosómico recesivo que va a causar una generación excesiva de oxalato endógeno en el hígado, con la formación subsiguiente de cálculos de oxalato de calcio y depósitos de cristales en los órganos. El depósito intraparenquimatoso de oxalato de calcio en el riñón puede ocasionar insuficiencia renal. Ahora, la cistinuria es un trastorno autosómico recesivo que causa reabsorción anormal de aminoácidos dibásicos filtrados. La excreción urinaria excesiva de cistina, sustancia que es muy poco soluble, ocasiona la formación de cálculos de cistina. Cabe recalcar que los episodios repetidos de obstrucción van a causar daño renal. Y ahora vamos a pasar con la parte del diagnóstico de esta patología. Como ya sabemos, para poder emitir un diagnóstico es necesario contar con información relevante relacionada con la salud del paciente. También se debe realizar una exploración física, así como corroborar la información mediante estudios de gabinete o de laboratorio para que se pueda emitir un diagnóstico adecuado. En esta diapositiva se les presenta un resumen de la información que se estará abordando punto por punto en las siguientes diapositivas. Por otra parte, al realizar la exploración en el paciente, se puede palpar un abdomen blando sin síntomas de peritonismo y con cierto timpanismo, o sea, con cierta hinchazón en el abdomen que es causada por la presencia de gas en los intestinos o en la cavidad peritoneal. La persona también puede tener edema en sus extremidades inferiores y dolor en el ángulo costovertebral. Aquí en la diapositiva les estamos presentando la imagen de la localización de este. En el hombre, el testículo con frecuencia está retraído y elevado, pero no es doloroso al momento de palpar. En la mujer, el examen pélvico suele ser normal. Es importante la recolección de información sobre los signos y síntomas que se han estado presentando en el paciente. Las principales evidencias sobre esta patología son el cólico renal, la hematuria y la infección urinaria. El cólico renal o bien el dolor renal se presenta en la mayoría de casos como un dolor que inicia súbitamente de manera unilateral en el flanco y este no cede en su totalidad. Igual va teniendo variaciones de intensidad y pueden acompañarlo ya sean náuseas o el vómito. El dolor se irradia dependiendo de la ubicación del cálculo, porque por ejemplo, si el cálculo está en la porción superior del uréter, el dolor puede irradiarse en dirección anterior, y si se ubica en la porción inferior del uréter, el dolor puede irradiarse hacia el testículo ipsilateral, es decir, del mismo lado, en el caso de los varones. Y pues para las mujeres, el dolor se puede irradiar hacia el labio mayor ipsilateral. El cálculo muchas veces se va acercando a la vejiga, por lo que genera inflamación del orificio uretral y por tanto inician síntomas de irritabilidad vesical como la poliaquiuria y tenesmo. A pesar de lo anteriormente mencionado, en ocasiones es un poquito difícil que por el dolor se asegure ya un 100% que existe un cálculo, ya que
este también puede ser generado por otro problema que se presenta en el paciente y no solamente por la presencia de un cálculo. Por ejemplo, si el cálculo está en la unión uteropélvica derecha, los síntomas pueden simular colecistitis aguda. Si el cálculo obstruye el uréter en un punto donde cruza el borde pélvico derecho, los síntomas pueden simular apendicitis aguda. Hay otras enfermedades que pueden generar también compresión y pues la obstrucción del uréter. Pero a diferencia de la nefrolitiasis, estas no suelen generar un cólico renal. También, durante la eliminación de dicho cálculo, se puede detectar que el paciente tiene taquicardia e hipertensión. Ahora vamos a hablar sobre la hematuria, la cual se produce por la acción traumática del cálculo sobre las mucosas de las vías excretoras. Por lo general, se presenta de una forma microscópica, o sea que es difícil que se pueda percibir y por lo tanto muchas veces se requiere que un profesional intervenga para que se pueda saber qué es lo que está pasando realmente. E incluso puede que el paciente no tenga algún tipo de dolor, a pesar de que sí exista la hematuria. En tanto a la infección, esta se acompaña muchas veces de fiebre, dolor y o síntomas de irritación vesical que ya se les mencionaron previamente. Al igual que el cólico renal, la infección es muy común cuando existe esta patología, por lo que se considera como uno de los principales elementos para tener una sospecha diagnóstica. Debido a todo esto, cuando hay una infección urinaria rebelde a los tratamientos, es muy importante que se busque la existencia de algún cálculo. Una vez que ya se tiene más claro sobre lo que el paciente presenta, se debe investigar sobre otras enfermedades que puedan provocar signos y síntomas que sean muy parecidos. Asimismo, se interroga al paciente con la finalidad de conocer sobre sus antecedentes de anemia falciforme, infecciones urinarias graves y también recurrentes con necrosis papilar, así como abusos de analgésicos, ya que estos pueden generar síntomas similares a los ocasionados cuando hay un cálculo. También se debe investigar sobre alguna anormalidad del metabolismo del calcio, como sus antecedentes de hipercalcemia, el uso de fármacos que contengan ya sea calcio o vitamina D, entre otros. Los antecedentes familiares de nefrolitiasis recurrente, de igual forma, sabemos que van a predisponer a la persona a tener la misma patología. Junto a todo esto, se realiza una encuesta dietética para que se puedan determinar factores predisponentes, como la baja ingesta de líquidos o cítricos, una alta ingesta de calcio, oxalato, sodio y proteínas de origen animal. En cuanto a los estudios de laboratorio, el examen del sedimento de orina ayuda a identificar elementos formes, así como eritrocitos, leucocitos y a veces cristales, que también marcan la presencia de algo anormal. Se prefiere la primera muestra de orina, pues de la mañana, y se descarta tanto el primer chorro como el último. Para que se dé una correcta interpretación del sedimento, se debe observar dentro de las 2 horas de que se ha recolectado la muestra. El sedimento urinario normal únicamente suele tener algunas células epiteliales descamativas de las vías urinarias y poquitos hematíes, leucocitos, sales amorfas o cristales. Ahora hablemos de un sedimento urinario patológico. En cuanto a los leucocitos, las cifras mayores a 5 leucocitos por campo indican un proceso inflamatorio que puede ser que sea infeccioso o no del tracto urinario. Por otra parte, las células epiteliales, cuando se encuentran en gran cantidad o acompañadas de hematíes o leucocitos, ya se considera como algo patológico. Por parte de los microorganismos, se supone que no deberían haber y tampoco se observan, porque la técnica y todo lo que se realiza se hace de una manera estéril. La bacteriuria significativa, es decir, mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, puede deberse a que hay una infección urinaria, ya sea alta o baja. Si la cantidad es menor a esta, se puede deber a una contaminación, pero ya de la muestra por el momento de la recolección o que se haya presentado una conservación inadecuada. Los cilindros suelen indicar una enfermedad renal, sin embargo pueden presentarse sin algún tipo de significado patológico, porque a veces
También pueden aparecer por proteinuria. Los cristales van a depender pues del tipo del que sean, así como los antecedentes, para que tengan o no un significado clínico. La cristaluria más frecuente va relacionada con el ácido úrico. El nivel de creatinina del suero mide que también están funcionando los riñones, sobre todo por la cuestión del filtrado de los productos de desechos de la sangre, que sabemos que es muy importante. A medida que la creatinina sube en sangre, el porcentaje de función renal o el filtrado baja. En los estudios de gabinete se incluye la radiografía simple de abdomen, en la cual se pueden observar cálculos radiopacos que se encuentran presentes y se deben localizar los cálculos, así como determinar el tamaño. La ecografía renal brinda imágenes formadas mediante ecos recibidos posterior a aplicar sonidos imperceptibles en la zona de estudio. Una de sus ventajas es que no es invasivo y permite confirmar o descartar obstrucción a nivel renal, pero no es tan sensible como la tomografía computarizada. La tomografía computarizada helicoidal permite una visualización de todos los tipos de litiasis y también aporta información muy precisa sobre la localización y el tamaño de los cálculos. Es muy sensible, por lo que ayuda a visualizar cálculos de ácido úrico, los cuales se consideran radiolúcidos. También puede detectarse cálculos de hasta 1 milímetro que con otros estudios muchas veces no se perciben. Y también una de sus ventajas es que no necesita un contraste intravenoso. La Piel-OTAC ayuda a detectar algún cálculo en los riñones y las vías urinarias. También determina tanto la cantidad, el tamaño, la densidad y la ubicación de los cálculos. Para realizar el paciente debe tener su vejiga llena, por lo que debió haber consumido algún tipo de líquido, mínimo 1 litro de líquido, un par de horas antes de la realización del examen, y no debe orinar hasta que se lo indiquen. La mayoría de los cálculos renales se eliminan por la orina aproximadamente dentro de las 48 horas posteriores a que sucedió un episodio agudo, por lo que algunas veces las personas simplemente requieren que se le otorgue algún tipo de analgésico y líquido intravenoso para tener un flujo urinario elevado mayor a 100 mililitros por hora. Si el cálculo renal mide menos de 5 milímetros de diámetro, es muy probable a que éste se elimine de una forma espontánea, pero cuando es mayor de 5 milímetros de diámetro, puede ser que se requiera una extracción quirúrgica o litotricia percutánea o con onda de choque extracorpórea. De estas últimas se les hablará en la siguiente diapositiva. Como ya se les ha mencionado, algunos tratamientos requieren de una litotricia percutánea. Este es un procedimiento en el cual se introduce un nefroscopio a través de una pequeña incisión en la espalda para poder extraer los cálculos renales, y aquí se les presentan las imágenes tanto de la litotricia como de la onda de choque extracorpórea. Esta última es un procedimiento donde se emiten ondas sonoras que son guiadas con radiografías o ultrasonidos, donde las ondas atravesarán el cuerpo hasta que golpeen los cálculos renales, y todo esto va a ayudar en el tratamiento. Ahora hablaremos de la segunda patología, que es la obstrucción de vías urinarias, que como se ha mencionado anteriormente, podría ser una de las complicaciones de la nefrolitiasis. La obstrucción de las vías urinarias es un bloqueo que va a inhibir el flujo de la orina por su ruta normal, que incluyen los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Esta puede ser total o parcial. La obstrucción del flujo de orina con la estasis consecuente y el aumento de la presión en las vías urinarias afecta las funciones de los conductos renales y urinarios, lo cual es causa frecuente de nefropatía aguda y crónica. Cuando la obstrucción se alivia pronto, las anomalías de la función renal casi siempre desaparecen por completo. Sin embargo, la obstrucción crónica puede originar pérdida permanente de la masa renal, es decir, puede causar una atrofia renal.
Asimismo, puede causar la pérdida de la capacidad excretora, además del aumento de la sensibilidad a la infección local y la aparición de cálculos. Por lo tanto, el diagnóstico y el tratamiento temprano son realmente esenciales para reducir al mínimo los efectos de la obstrucción que de otra manera serían devastadores para la estructura y la función renal. Empezaremos con algunos de los datos más importantes. Bueno, en el caso de la obstrucción de vías urinarias, su prevalencia es de entre un 5 por 10.000 y un 5 por 1.000, dependiendo de la causa. En los niños, la obstrucción se debe principalmente a alteraciones congénitas que afectan a las vías urinarias. Los hombres, en particular los mayores de 60 años, también tienen más probabilidad de verse afectados, ya que con la edad la próstata tiende a aumentar de tamaño. Es un trastorno al que se le denomina hiperplasia prostática benigna y este suele bloquear el flujo de la orina. Bueno, antes de que podamos hablar de la fisiopatología, primero tenemos que conocer la etiología y los factores de riesgo. Como bien sabemos, la etiología va a hacer referencia a la causa o causas de una enfermedad, mientras que los factores de riesgo son aquellos factores ambientales, elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos o químicos que van a aumentar la vulnerabilidad de un individuo, de una familia, de un grupo o de una comunidad ante un evento insalubre. En el caso de la obstrucción de vías urinarias, los factores de riesgo van a ser aquellas acciones o patologías que podrían causar la enfermedad. Por eso es que se engloba o vamos a explicar la etiología y los factores de riesgo como uno mismo, por así decir. Ya que, pues, realmente los factores de riesgo suelen ser los mismos que los etiológicos. Entonces, la obstrucción del flujo urinario puede ser consecuencia del bloqueo mecánico intrínseco o extrínseco, así como por alteraciones funcionales no acompañadas de oclusión fija del sistema de drenaje urinario. La obstrucción mecánica puede ocurrir en cualquier parte del aparato urinario, desde los cálices renales hasta el meato uretral externo. Los sitios de estrechamiento normal, como las uniones ureteropélvica y la ureterovesical, el cuello vesical y el meato uretral, son sitios frecuentes de obstrucción. Eso no quiere decir que sean los únicos, porque como ya se mencionó, esta obstrucción puede ocurrir en cualquier nivel del sistema urinario. En el cuadro presente en la pantalla podemos visualizar las diversas causas frecuentes de la obstrucción de vías urinarias en diversos sitios, como el uréter, la salida vesical y la uretra. De igual manera, estas causas se podrán dividir en congénitas o en anomalías adquiridas. Estas últimas, a su vez, se van a dividir en intrínsecas y extrínsecas. En el caso de las causas mecánicas que corresponden a las congénitas, vamos a tener la estenosis u obstrucción de la unión ureteropélvica y también reflujo en la unión ureterovesical. Estas en el caso del uréter. En el caso de la salida vesical podremos tener el ureterocele y en el caso de la uretra podemos tener una estenosis o una fimosis. Esto es solo por mencionar algunas. En el caso de las anomalías intrínsecas adquiridas en cuestión del uréter, aquí se van a encontrar los cálculos. Estos cálculos también van a ser una causa mecánica para la salida vesical y para la uretra. Pues como vimos anteriormente, los cálculos también pueden localizarse en cualquier zona del aparato urinario. Vamos a tener también en el caso del uréter que una causa mecánica frecuente va a ser la inflamación y también algún traumatismo, un tumor o una infección. En el caso de la salida vesical, las causas mecánicas frecuentes engloban pues dos tipos de cáncer, el prostático, el vesical, la neuropatía diabética y la hiperplasia prostática benigna que se mencionaba anteriormente. En el caso de la uretra, tenemos a la estenosis, el tumor, cálculos, traumatismos y fimosis nuevamente. Ahora pasando a las anomalías extrínsecas adquiridas,
En el caso del uréter vamos a tener el útero gestante, la fibrosis retroperitoneal, el carcinoma de útero, próstata, vejiga, colon, recto y muchos otros. En el caso de la salida vesical tenemos el carcinoma cervicouterino, el colónico o algún traumatismo. Y en el caso de la uretra, el más común pues suele ser por algún traumatismo. Bueno, ahora podemos pasar a la fisiopatología, ya que conocemos los factores de riesgo y la etiología. Cuando se produce una obstrucción del aparato urinario, esto se va a conocer como una uropatía obstructiva. Se afecta el adecuado transporte de la orina, lo que en función de la duración y el grado de obstrucción tendrá mayor o menor efecto en la función renal. Sin embargo, también se producen diversos mecanismos cuya misión es intentar proteger frente al aumento de presión y el reflujo retrógrado. De este modo, la pelvis renal responde distendiéndose para evitar que el aumento de presión afecte al glomérulo. Esta dilatación o hidronefrosis es el signo inicial de la uropatía obstructiva y se produce por encima de la obstrucción en los casos en que ésta tiene un origen mecánico. Si se trata de una alteración neuromuscular, se producirá una dilatación de toda el área que se vea afectada. Desde el punto de vista fisiopatológico, ante la sobredistensión o el aumento de la presión en el sistema urinario, se produce en el riñón un aumento de la presión glomerular que conlleva a un descenso del filtrado glomerular, un descenso de la capacidad de concentración de la orina e incapacidad para la acidificación. Los efectos secuenciales que producen neuropatía obstructiva son los siguientes. Primeramente, tenemos la fase transitoria, que durará hasta 90 minutos. En esta se va a presentar un aumento de la presión intratubular que podrá ser amortiguada por la vasodilatación y el aumento del flujo plasmático renal secundario a la liberación de prostaglandina. Esto continúa hasta una segunda fase que tiene una duración variable de entre 90 minutos hasta 5 horas después de la obstrucción. En esta se produce una vasoconstricción preglomerular que conlleva una disminución del flujo sanguíneo renal. Finalmente, pasamos a la fase crónica, en la cual no nos da un tiempo exacto. Pero tomando en cuenta los datos anteriores, podemos decir que es después de las 5 horas pasadas la obstrucción. En esta persiste la vasoconstricción preglomerular y de igual forma ocasiona una disminución del flujo renal. Cabe mencionar que en esta parte de la vasoconstricción renal se ven implicados tanto el sistema renina-angiotensina-aldosterona como los eicosanoides. Por lo tanto, tienen una actividad aumentada en casos de uropatía obstructiva con afectación renal. La uropatía obstructiva, además, va a desencadenar otra serie de fenómenos adaptativos en la zona glomerular, los que llevan a que se produzca un aumento de la reabsorción de agua y sodio. La persistencia de la uropatía obstructiva conduce a un agravamiento de la reducción del filtrado glomerular, que a su vez produce esclerosis glomerular, con disminución de las células del glomérulo y pérdida de la capacidad de concentrar la orina. Se ha observado que este mecanismo, con la disminución del número de nefronas funcionales, ya está presente en las primeras 48 horas del desarrollo del cuadro de uropatía obstructiva. La pérdida de la capacidad para concentrar la orina conlleva a la disminución de la osmolaridad, ya que se produce una incapacidad para excretar orina hiperosmótica debido al aumento de la carga de solutos no reabsorbibles por la nefrona, la insensibilidad de la hormona a la hormona antidiurética del túbulo renal y la incapacidad para establecer una médula renal hipertónica. Los pacientes con uropatía obstructiva presentan además una incapacidad para la acidificación de la orina relacionada con una reabsorción incompleta de bicarbonato en el túbulo distal que da lugar a la excreción de este. Este hecho puede elevar el pH urinario. Este aumento del pH urinario representa también un factor de riesgo de infección
que puede ocasionar un mayor deterioro del parénquima renal o incluso una afectación sistémica grave. A continuación, mi compañera Carol va a hablarles acerca del diagnóstico para esta enfermedad. Similar a otras patologías, el diagnóstico necesita que se tenga información de un conjunto de elementos como los signos y síntomas del paciente. La exploración física también es importante, la observación, y se le anexan estudios de laboratorio y de gabinete. Uno de los principales aspectos a considerar para emitir el diagnóstico es el antecedente de dificultad y o dolor al orinar. También una infección o algún tipo de cambio en el volumen urinario que ha estado presentando el paciente. Adicional a todo esto, en la exploración física se puede evidenciar distensión renal o vesical por palpación o percusión abdominal. Finalmente, la exploración rectal y genital permite que se distinga algún tipo de crecimiento o carácter nodular de la próstata. En cuanto a los estudios de laboratorio, el análisis urinario por lo general va a demostrar que hay una hematuria y bacteriuria. A diferencia de el sedimento urinario muchas veces está normal, incluso si la obstrucción ha generado algún tipo de daño estructural extenso. En los estudios de gabinete se incluye la ecografía Doppler doble, el cual es un estudio por imágenes que utiliza ondas de sonido para mostrar la circulación de la sangre por vasos sanguíneos. Por lo tanto, también ayuda a detectar el aumento en el índice de resistencia en la obstrucción urinaria. La urografía por resonancia magnética es una técnica donde se utilizan imágenes producidas por la resonancia magnética. Posterior a que se ha otorgado un contraste intravenoso al paciente para que se puedan conseguir imágenes del tracto urinario. Sin embargo, hasta ahora esta no es mejor que la tomografía computarizada. El urograma intravenoso es un examen de rayos X donde hay una inyección en la vena, pues se inyecta un contraste yodado que permite el estudio de los riñones y también de vías excretoras de la orina. Marca el sitio de obstrucción y demuestra la dilatación de los cálices, pelvis renal y el uréter distal a la oclusión. Cuando hay una obstrucción crónica, el uréter se ve tortuoso. Anteriormente, este estudio era el estándar para que se valorara la obstrucción urinaria, pero ahora por la tecnología y que se han descubierto otros estudios que son más prácticos para realizar, este ya no es el estándar. La urografía retrógrada, como la anterógrada, simplifica la visualización de una lesión en el uréter o de la pelvis renal, y estos no ocasionan riesgo de insuficiencia renal aguda inducida por el medio de contraste en las personas que tienen insuficiencia renal. Por lo general, utilizan la técnica retrógrada. Finalmente, la visualización endoscópica se da por parte del urólogo, el cual identifica lesiones en uretra, próstata, vejiga y orificios uretrales. Otros de los estudios que se realizan son la radiografía abdominal, ecografía abdominal, tomografía computarizada sin contraste, cistouretografía por micción y también gamagramas con radionúclidos. Cuando hay una obstrucción urinaria complicada, por infección, claramente el tratamiento se va a enfocar principalmente a tratar esa infección para que se evite una septicemia y un daño renal progresivo, por lo que en caso de que haya una infección es necesario realizar una intervención urológica que sea rápida. El drenaje se puede hacer por nefrostomía, la cual es una cirugía donde se puede hacer una abertura desde afuera del cuerpo hasta la pelvis renal que drena la orina de un riñón o un uréter bloqueado en una bolsa. La ureterostomía es una apertura quirúrgica del uréter y va a ayudar igual como la nefrostomía. Y finalmente la cateterización uretral. En algunos casos se puede dar algún tipo de tratamiento con antibióticos de manera prolongada. Las infecciones crónicas o recurrentes en un riñón obstruido con una función disminuida podrían tratarse con una nefrectomía, o sea, con una intervención quirúrgica donde se
extirpe de una forma total o parcial el riñón. Si no hay una infección, la intervención quirúrgica se suele retrasar hasta que se recupere el equilibrio ácido básico de los líquidos y también de los electrolitos. Se recomienda que haya un alivio de la obstrucción en pacientes con una retención urinaria, también con infecciones urinarias recurrentes, dolor persistente o bien con una pérdida progresiva de la función renal. Posterior a que ya se consiguió aliviar la obstrucción, el pronóstico sobre el retorno de la función renal va a depender del daño que se haya ocasionado, lo cual pues igual va a depender de factores como si la obstrucción fue completa, incompleta, bilateral, unilateral y de la presencia o en dado caso de la ausencia de infecciones urinarias. Para comenzar primeramente con los cuidados de enfermería, hicimos una revisión de la NANDA porque sabemos que en los cuidados debemos tener un diagnóstico previo. Obviamente estos diagnósticos que ubicamos no están enfocados en totalidad a una persona o un paciente en específico, sino que buscamos más o menos algunos diagnósticos que creemos podrían relacionarse ya sea de alguna complicación, de algún estado del paciente o de algún estado en particular. Supongamos que un paciente deprimido que además tiene pues la obstrucción y no lo sé, tiene alguna otra cuestión a tratar. Entonces, recordando que primeramente debemos realizar la evaluación del paciente y luego el diagnóstico, los que pudimos hasta cierto punto sacar de la NANDA en el dominio 1, que es el de promoción a la salud, recordando que hay 3 tipos de diagnóstico. En la clase 2 de gestión de la salud, pues buscamos la gestión ineficaz de salud, que es en este caso que, por ejemplo, no se apega a su tratamiento o alguna situación similar. El mantenimiento ineficaz de la salud y la protección ineficaz van relacionadas a lo mismo. En el dominio 2 de nutrición, la clase 4 de metabolismo, pues buscamos el riesgo de síndrome de desequilibrio metabólico. Esto que va más enfocados a patologías pues de pacientes que supongamos tienen como diabetes o algún otro tipo de desequilibrio metabólico que podría hacer más susceptible a padecer pues la obstrucción, la nefrolitiasis. La clase 5 de hidratación va más relacionada a la funcionalidad renal y de ahí sacamos el riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos, de desequilibrio eléctrico, de déficit de volumen de líquidos y pues del volumen en sí. Vaya, igual había otros de hidratación como el exceso de volumen, pero ya vimos que el exceso de volumen no causa pues estas piedras, no causa esta formación de piedras en pues renales. El dominio 3 es de eliminación e intercambio y en su clase 1 está específicamente la función urinaria. De ahí pues sacamos solo 2 que creímos podrían ser mencionados pues para tomar en cuenta, que es el deterioro de la eliminación urinaria, ya sea por obstrucción o por otra causa, en este caso obstrucción porque es el tema que estamos viendo, y la retención urinaria que puede ser igual asociado a lo mismo. Habían más pues relacionadas a la función urinaria como la incontinencia u otros, pero creemos que estos pues están más apegados al tema que estamos viendo. El dominio 11, que es el de seguridad y protección, en su clase 1 de infección ya vimos que en ocasiones estas patologías pueden tener hasta cierto punto riesgo de infección, que es el que se ve en la clase 1, o una lesión en el tracto urinario, que es en el que se ve en la clase 2, que es de lesión física. Ya vimos que se puede rasgar o, no lo sé, tener alguna complicación que lesione cuando la piedra va a ser excretada, puede causar este daño de manera pues notoria en el tracto urinario. Por eso en un principio igual se les mencionó que el dolor es muy fuerte. Las personas que tienen piedras, tienen la nefrolitiasis o han tenido obstrucción, sienten un dolor muy fuerte. El dominio 12 quizás no está tan enfocado a una patología, pero es de confort, recordando que el paciente, pues en un estado donde su salud no está del todo
bien, no está al 100, pues va a sentir disconfort de alguna manera. Su cuerpo, su salud, su estado físico, hasta su estado mental puede verse afectado, porque si tiene mucho dolor, por ejemplo, no puede moverse, no puede realizar sus actividades normales. Entonces estos fueron los diagnósticos de enfermería que pudimos mencionarles. Obviamente estos pueden variar según el paciente, según la situación. Puede tener más de uno, puede tener solo uno, pueden enfocarse solo uno para sus intervenciones, etcétera. Pero estos que les mencionamos, pues creemos que podríamos ubicarlas bastante en específico para estas patologías. Ahora vamos a ver las intervenciones de enfermería. En las intervenciones vamos a ver simultáneamente el NIC y la NOC, donde nos enfocamos al área de nefrología. Aquí les planteamos algunas intervenciones que encontramos que estaban en la clasificación del área de nefrología, como es la administración de medicamentos, el apoyo emocional, pues obviamente la enseñanza tanto en el procedimiento, en el tratamiento que va a llevar la persona, la enseñanza nutricional, de su dieta, para el control si hubo alguna infección. Nosotros tenemos que colaborar juntamente con el médico también, ver el manejo pues de la persona en su ambiente. Si por ejemplo entre las intervenciones que necesitamos poner es que camine, que tome más agua y todo eso, pues son algunas de las intervenciones que vamos a mencionar. Monitorización nutricional, la terapia pues de diálisis en pacientes que pues puedan llegar a padecer este tipo de nefrolitiasis. Y la NOC va a estar íntimamente relacionada con las intervenciones, porque la NOC va a servir para la evaluación de estas. Si bien no tienen el mismo nombre, porque no siempre van a tener el mismo nombre, por ejemplo, evaluación de la interpretación de sus datos o de su enseñanza de alfabetización, no aparecen exactamente igual en las intervenciones del NIC, pero se pueden relacionar si, por ejemplo, en el NOC aparece que su autocontrol de su enfermedad renal o autocontrol de su hipertensión. Sabemos que entre sus intervenciones se puede evaluar este mismo al ver su manejo de la hipertensión. ¿Okay? En el NOC lo encontramos como autocontrol de la hipertensión y en el NIC como manejo de la hipertensión. Entonces, por eso les digo que están íntimamente relacionados. Si nosotros vemos que entre las intervenciones pusimos la enseñanza en el procedimiento o en su medicación o de su patología, etcétera, en el NOC vamos a ver que se va a evaluar con el título de conocimiento de actividad prescrita o de dieta saludable. Si le pusimos que el paciente pues necesita aprender a manejar una dieta con más agua, con más fruta, con un poco de ejercicio. Entonces, por eso la NIC y la NOC están relacionados en cuanto a las intervenciones que vamos a hacer. Una vez que nosotros definamos el diagnóstico, vamos a ver las intervenciones que necesitamos aplicar y posteriormente las evaluaciones en el NOC, como estamos viendo. No siempre tienen el mismo nombre, e insisto en ello, pero sí se pueden relacionar. En esta diapositiva solo les dejé las intervenciones de enfermería del NIC, porque las del NOC, si bien se las podemos plantear, no siempre las podemos relacionar de manera literal. Que la administración de medicación sí tiene la evaluación de conocimiento de fomento a la salud o de alfabetización en salud, pero es diferente el nombre. Entonces son relacionadas pero con diferente nombre. Un cálculo renal, para que aumente de tamaño para ser detectable clínicamente, requiere semanas o meses y su eliminación suele ser bastante dolorosa. Nosotros como enfermería, nuestro objetivo es el cuidado integral del paciente, no solo ver su aspecto en la patología, sino también en el sentir de la persona. Antes les mencionaba que puede llegar a ser muy dolorosa el hecho de eliminar el cálculo,
y de no ser eliminado requiere intervención quirúrgica. Ya vimos un poquito más de esto anteriormente. Entonces nosotros debemos trabajar y formar parte con el equipo de salud, obviamente, porque no siempre vamos a trabajar solos, pero ver que el paciente de cierta manera tenga esta independencia. Ya vimos igual, antes les mencionábamos que puede ser prevenido, o sea, todo esto se puede ir al igual que varias cosas, pero llega un momento en que, pues si bien no se previno, también se puede ir. Si ya diagnosticamos y ya tuvo uno, evitar el siguiente, que no le vuelva a dar, porque también puede ser un paciente que llega a presentar una enfermedad aguda o crónica renal y vaya, son complicaciones que se pueden dar. Entonces, si a veces el cálculo puede permanecer sin presentar síntomas, si ya se le diagnosticó, nosotros como enfermeros debemos buscar siempre la prevención y siempre ver el cuidado de la persona, no solo en el momento en que se le hace el diagnóstico, sino igual durante el desplazamiento que tiene, si va a ser expulsado de manera fisiológica normal, por excreción. Brindarle al paciente la información, la enseñanza necesaria, toda la atención que el paciente de manera completa necesite. Siempre hay que tener en cuenta esta educación continua para los pacientes. Es un tema bastante importante, porque ya vimos que hay muchas personas que llegan a padecerlo. Entonces nosotros debemos ver a la persona, ver su problema real. Ya vimos que es muy doloroso, tiene muchas complicaciones, pero es prevenible, entonces nosotros debemos tratar de enfocarnos en esa área. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Quizás así tome meses o tiempo que aparezcan síntomas, pero ¿por qué esperar a que aparezca el primer síntoma? Sino desde que el paciente llegue a una consulta se le puede platicar, ¿no? Cómo está su dieta, hace ejercicio, pues ya vimos que se le hace evaluación, tiene algún antecedente. Entonces todo esto tenerlo en cuenta, no hay que esperar a que se complique o se presente pues la sintomatología clínica, sino evitar que el paciente pues llegue a presentar esta nefrolitiasis o esta obstrucción, que pues es una complicación de ello. Todo mediante el proceso de atención de enfermería, les digo, puede ser prevenido desde la atención primaria. Y podemos seguir educando. Si ya vimos que un paciente, bueno, a la familia, entonces este paciente ya lo tuvo, entonces ve también a la familia cómo se está alimentando, cómo está manejando al paciente. Anteriormente la maestra igual nos mencionaba que es muy fácil decirle al paciente, no, pues tiene que evitar tomar gaseosa, etcétera. Y el paciente está solito en su casa, solo él tomando agua y toda su familia tomando refresco y todo esto. Entonces, a veces llega a ser difícil tratar estos temas con la familia, con las personas. Entonces, buscar siempre alguna forma, alguna actividad, alguna plática para educar, para enseñar, porque pues esa es parte de nuestros deberes, la educación. Y esa es la conclusión que podemos llegar. Espero que el tema les haya gustado, les haya interesado. Tengan buen día.